Bueno, Que se acaba el semestre. ya se va a acabar, no falta tanto. Falta esta semana, no más. Bueno, muchachos, taller, física básica. Hoy tenemos un quizecito. Recuerden que toca hacer quiz hoy porque estamos súper atrasados por las clases del profe Jesús, entonces nos toca. Y bueno, no, yo los escucho. ¿Qué dudas tienen? ¿Qué quieren que atendamos hoy? Hablen. Profe, podríamos ver el punto 7 del taller. El punto 7 del taller, por supuesto que sí, parce. El que quieras. Pues sí, el que todos ustedes quieran. Terminaron de revisar este punto, muchachos, de la clase pasada, este del carrete. Parece como un punto súper interesante, chicos, que todos deberían revisar. Bueno, este man dice que revisemos el punto número 7. Punto número 7. Dice un rollo de 16 kilogramos de papel con radio R igual a 18 centímetros. Descansa contra la pared sostenido por un soporte unido a una varilla que pasa por el centro del rollo. Todo bien. Hagan de cuenta un rollito de papel higiénico, pues. La varilla gira sin fricción en el soporte y el momento de inercia del papel y la varilla alrededor del eje es de 0.26 kilogramos metros cuadrados. El otro extremo del soporte está unido a la pared mediante una bisagra sin fricción, de modo que el soporte forma un ángulo de 30 grados con la pared. El peso del soporte es despreciable. El coeficiente de fricción cinética entre el papel y la pared es de muy igual a 0.25. Se aplica una fuerza vertical constante de 40 newtons al papel que se desenrolla. ¿Qué magnitud tiene la fuerza que la varilla ejerce sobre el rollo de papel al desenrollarse? ¿Qué aceleración angular tiene este rollo? Bueno, ¿quién lo preguntó? Yo, profe. ¿Quién es yo, marica? Juan Pablo. Juan Pablo, listo. No, es que no estoy viendo la pantalla, entonces no tengo forma de saberlo. Hágale, tranquilo. Listo. Juan Pablo, parce, ¿qué duda tienes específicamente? No, pues específica ninguna, así de ver todo el punto porque lo leí y no Y sé, me está sano. tosté. Listo. Sí, sano. Hágale. Ya lo abordamos. A ver cómo le hacemos a esto. No, eso no es un péndulo físico. No, no es un péndulo físico porque el péndulo físico en él cambia el ángulo y en este no cambia el ángulo. ¿Me O puede no mostrar veo. otra vez el texto? Sí, no, ya lo voy a Ah, copiar ya, ya. acá. Déjame un segundito. No, pensé que lo iba a hacer bien, pero bueno, ahí está, quedó como separado, pero bueno. Dice, un rollo de 16 kilogramos, vuelvo a leerlo, un rollo de 16 kilogramos de masa M, ¿cierto? Con radio R, descansa sobre la pared sostenido por un soporte unido a una varilla que pasa por el centro del rollo. O sea que ellos hacen referencia a esta parte, hay que entenderlo por pedacitos, a esta parte. Este es el eje al que se refiere.
Muy bien. La varilla gira sin fricción en el soporte y el momento de inercia del papel y de la varilla alrededor del eje es conocido. El otro extremo del soporte está unido a la pared mediante una bisagra sin fricción, de modo que el soporte forma un ángulo de 30 grados con la pared, o sea que se refieren a esta parte superior. Acá está la bisagra, acá. Listo, acá. El coeficiente de fricción, ¿cierto? El peso del soporte es despreciable. Ahora, el coeficiente de fricción cinética entre el papel y la pared es de 0.25, o sea, me están diciendo, vea, acá en esta superficie existe fricción y el coeficiente es conocido. Se aplica una fuerza vertical constante F de 40 newton al papel que se desenrolla. Numeral A, ¿qué magnitud tiene la fuerza que la varilla ejerce sobre el rollo de papel al desenrollarse este? ¿Qué magnitud de fuerza tiene, qué magnitud tiene la fuerza que la varilla ejerce sobre el rollo de papel al desenrollarse? Imagínense, chicos, que uno va al baño, ¿cierto? Y desenrolla el papel. Y usted sabe que el papel y la pared sobre la que está apoyada el rollo de papel higiénico, pues tiene un coeficiente de fricción conocido. Le están preguntando a uno por la magnitud, ¿cierto? Por la magnitud de fuerza que el taco de papel, que el taco que está dentro del papel higiénico, le ejerce al resto del rollo del papel higiénico. ¿Listo? Ese es el plan. ¿Qué hacemos? ¿Cómo calculamos esta Pues vuelta acá? yo ahí lo que haría sería hacer un diagrama de fuerzas primero para ver cómo van esas fuerzas. Listo. Y luego, muy bien. Luego trataría de aplicar el teorema de ejes paralelos porque ahí me involucra el, el momento, ¿cómo es el momento angular? Ellos me dan el momento angular, ¿cierto? No, ellos no te dan el momento ¿Qué me angular. dan? Te están dando la fuerza de magnitud F con la que se está jalando el rollo y No, te pero están me dando el dicen que algo momento es de inercia. conocido. El momento de inercia. Ah, bueno, el momento de inercia respecto al eje o respecto al centro de masa. Respecto al eje y al centro de masa, que son el mismo. Los dos. Los dos son el mismo, profe. Claro que sí, porque todos lo están mirando desde el centro del papel higiénico. O sea, el momento de inercia se está calculando respecto al centro. Píllalo bien, el mismo problema lo dice, ¿cierto? El momento de inercia del papel y la varilla alrededor del eje es de 0.26 kilogramos metro cuadrado. O sea que el centro geométrico del papel higiénico, con respecto a ese punto, está rotando mi cuerpo rígido y con respecto a ese punto se está Ahí está el calculando el eje. momento de inercia. Ahí está el eje, correcto. Bueno, Entonces, fuerzas, ¿sí o qué? Uno arranca sí. por las fuerzas. Entonces, ¿qué fuerza siente esta vuelta? Hay una fricción que va hacia arriba, ¿no? Entonces, lo primero es definir la dirección de rotación. Yo creo que antes que nada hay que definir esta vuelta. Yo creo que todos estamos claros que uno puede suponer esta dirección de rotación. Sí, señor. A ver, la voy a pintar así. Esta va a ser la dirección de rotación y a partir de ahí pues pinto las fuerzas. Entonces yo ya tengo la fuerza constante de 40 newtons. Acá voy a pintar el peso hacia abajo, que sería algo por este estilo. ¿Qué más? La fricción que va hacia arriba. Si esto rueda La para allá, fuerza de fricción, la fricción va para arriba. seguro. Sí, pues si está dando para allá. Ah, va para abajo. Queda en contra del movimiento. La fuerza de fricción es la que se va a oponer al movimiento. Como este movimiento es un movimiento de rotación pura, pues entonces, ¿cierto? Esta fuerza de fricción, la rotación generada por esta fuerza de fricción se va a oponer al movimiento, ¿no? Sí, señor. Voy a tener que, como esta tensión, si quieren, pongámoslo así, que ejerce este eje, y algo más, que se me escape. No, ya. No, pues sí, hace falta una fuerza. Piénsenlo Algo. bien, o sea, este cuerpo rígido únicamente va a estar sometido a rotación pura. O sea que la sumatoria de fuerzas en X y en Y
en sumatoria de fuerzas, perdón, en X y en Y tiene que sumar 0, porque este cuerpo no se va a trasladar. Entonces hace falta una fuerza normal, por ahí lo señalaron bien, ¿cierto? Y esa fuerza normal pues va a ser la que la pared ejerce al cuerpo rígido. La pillan, muchachos. ¿Sí, Sas? Sí, profe. Bien, la normal de la pared. Entonces etiqueto todas estas vueltas. Entonces vamos a ponerle nombre a esto, ¿cierto? Normal. Si quieren, normal N. Y hacia abajo voy a tener la fuerza de fricción cinética, ya que este cuerpo está rotando, pero deslizándose, porque hay una fuerza de fricción cinética ahí. Acá voy a tener la componente del peso, que va a ser M por G. Y acá voy a tener esta otra fuerza, que debería ser otra normal, pero pues la voy a poner como fuerza P, listo. Por ponerle cualquier maricada, cualquier nombre. No más, estas son mis fuerzas. Entonces, tengo que calcular, se los voy a señalar en rojito, quiero investigar qué magnitud, ojo pues, qué magnitud tiene la fuerza que la varilla ejerce sobre el rollo. O sea que tengo que encontrar a P. ¿Qué magnitud tiene la fuerza que la varilla ejerce sobre el rollo? O sea, P. Listo. Esa es mi pregunta. Chicos, ¿estamos de acuerdo ahí? Todos. Sí, profe. Ok. Vale. Arranquemos entonces por la sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Entonces hagamos un análisis de fuerzas inicialmente. Entonces para las fuerzas me queda lo siguiente. Voy a suponer la dirección positiva hacia arriba inicialmente. Así. Y hago sumatoria de fuerzas en Y. Y esa sumatoria de fuerzas en Y pues tiene que ser igual a 0. Y a partir de esta sumatoria de fuerzas en Y pues me encuentro que la fuerza de fricción y el peso tienen que igualarme la componente de fuerza P. O sea que aquí me viene mi P por seno o coseno. ¿Qué creen ustedes? Coseno. O sea que en este caso viene P por coseno de 30 menos la componente del peso, que es menos mg, menos la fuerza de fricción cinética, y todo esto vale 0. Ahí me queda 1. Listo, sumatoria de fuerzas en Y. Y ahora voy a hacer la sumatoria de fuerzas en X. La hago acá abajito. Sumatoria de fuerzas en X, y esta sumatoria de fuerzas en X pues también tiene que valer 0. Y a partir de esta sumatoria de fuerzas en X pues me doy cuenta de lo siguiente. Me doy cuenta que la normal menos el P por mi función trigonométrica seno de 30, ahí no hay nada más en X, pues también tiene que valer igual a 0. Y cuidado que estoy incurriendo en una falta por acá. Esta sumatoria de fuerzas en Y le hace falta una fuerza. ¿Qué fuerza le hace falta, chicos? Porque me la tragué, o sea, me la tragué bien tragada. Le hace falta una fuerza de menos 40 newtons. ¿Estamos ahí o no? Sí, profe. Listo, me la tragué, nada más, mala mía. Ok, o sea que tengo las ecuaciones 1 y 2. Y yo creo que no tengo que como irme a la rotación para encontrar la magnitud de fuerza P, que es la que me está preguntando. O sea, desde el análisis de fuerza yo puedo sacar esa fuerza P a partir de ahí. Y voy a intentar hacerlo de una. Entonces, pillen lo siguiente. Yo desde mi ecuación número 2 me doy cuenta de lo que sigue. Me doy cuenta que la magnitud de P es igual a la normal, si quieren, o no, perdón. Yo me doy cuenta que la normal, despejado desde ahí, es P por seno de 30. Y esto me permite pues escribir mi ecuación número 1. Me permite escribir mi ecuación número 1 como sigue, como P por coseno de 30 grados menos la componente del peso, que es menos mg, menos la fuerza de fricción. O sea que aquí pongo menos mu cinético, que es conocido por la normal. O sea que aquí me queda P por seno de 30. Y luego
pues resto las otras cantidades, o sea que aquí resto menos los 40 newton de fuerza y pues sale, todo esto tiene que ser igual a cero. O sea que si yo quiero despejar mi P, pues nada, de una, lo despejo desde ahí. P va a ser igual a M por G más mu cinético por la fuerza P. Ah, no, perdón, tengo que despejar con cuidado. O sea, si quiero despejar P, tengo que despejar P pues al lado y lado. Entonces, a ver, saco factor común P acá. P. Y P va a ser factor común de quién? Va a ser factor común de coseno de 30 menos mu cinético por seno de 30. Muy bien, con cuidado, estoy agrupando este elemento y este elemento que tiene en P. Y lo otro lo paso al otro lado, o sea que lo otro va a ser M por G más los 40 newton. Muy bien, o sea que si quiero despejar mi fuerza P, la magnitud de esa fuerza P, pues simplemente la despejo. En este caso, pues me quedaría M por G más los 40 newtons y todo esto viene dividido, pues ese paréntesis, que sería coseno de 30 menos mu cinético por seno de 30. A ver, no estoy incurriendo en ninguna falta, chicos. ¿Estoy bien ahí o qué? Sí, pues me parece que está bien. Breve sí o qué, todo es conocido. La masa del carrete, pues la masa del papel higiénico, la gravedad, la fuerza a la que uno la está sometiendo y pues los ángulos y el coeficiente de fricción. O sea que, bueno, listo. Ahí está, solucionado el asunto. O sea que la primera parte, ¿qué magnitud tiene la fuerza que la varilla ejerce sobre el rollo de papel al desarrollarse este? Ahí está calculado. ¿Quién fue el que lo preguntó? De nuevo. Yo, profe, Juan Pablo, ¿todo bien? dígame. Sí, ¿Todo señor. claro? Listo. ¿Cómo abordarías el numeral B, Juan Pablo? ¿Qué aceleración angular tiene el rollo? Parce, ¿qué se te ocurre ahí? Solo Juan Pablo. No, pero Juan Pablo, está bien, cualquiera, obvio. Juan Pablo fue el que lo preguntó, por eso lo estoy terapiando más. Ah, Pero el bueno. resto, o sea, ¿qué piensan? O sea, ¿cómo abordo yo ahora la aceleración angular del rollo? Los torques, no. Los torques. Pregunto por torque. Entonces, ¿quién me genera torque? Los que sean perpendiculares a R, al Los radio que de sean rotación. perpendiculares, correcto, los que formen un brazo realmente. Ajá. Que serían la Entonces, fricción, el torque a ver, generado por la fricción ¿sí? ¿Cuál y el más? torque generado por F, el torque generado por F, pero no estoy seguro si la varilla genera torque con la componente hacia arriba, Todo depende desde donde se estudie ese torque. ¿Desde dónde vamos a estudiar ese torque? desde el centro. Ah, entonces respóndame. Sí, desde el si me paro en el centro, esa varilla, la componente coseno de P sí hace torque, porque No, genera un brazo. parcerito. No, no estoy de acuerdo con usted. Si yo me paro en el centro desde acá, Ajá. la distancia a ese brazo vale cero, no. El brazo valdría cero. Entonces ese torque Ah, generado por la componente de P y por la componente del peso valen cero. profe, espérate. Esa componente no se pone en el lado de allá, sino que se A ver, sale de ahí. o sea, hay Pues que, hay que entender algo claro con el brazo, pillen. O sea, ya. imagínense un cuerpo rígido amorfo. Listo, amorfo, cualquier cosa. Y voy a pintar esta fuerza F por acá. Una fuerza F acá. Esta es la fuerza F a la que está sometido ese cuerpo rígido. Entonces, yo quiero estudiar toda la situación desde este punto O. Entonces, desde ese punto O, ¿yo qué veo? Yo veo que esa fuerza F me va a generar un efecto combinado. Y el efecto combinado va a ser una traslación desde la izquierda hacia la derecha y una rotación en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Sí pillamos todos eso? ¿Sí o no? Porque el producto cruz
Ahí hay un producto cruz entre el brazo, pues sí se puede hacer el Correcto. producto cruz entre el brazo y F. Entonces, ahí el asunto es cómo se forma, ¿cierto? ¿Cómo demonios se forma ese producto cruz? Entonces resulta que para eso se da la definición del brazo. El brazo es la distancia perpendicular a la línea de acción de fuerza. O sea que yo tengo la fuerza. ¿Y qué es la línea de acción de fuerza? Pues la línea de acción de fuerza sería una proyección de esta fuerza. O sea que voy a pintarlo como esta línea en azul. A ver, voy a pintarla mejor para que quede más chula. Voy a pintarlo como esta línea sólida en azul. Profe, entiendo que ya Pero dame un segundito. dale, dale, Yo lo termino. Qué pena, pana. dale, dale. Entonces, esta es la línea de acción de la fuerza, ¿cierto? Es la extensión de la fuerza hacia adelante y hacia atrás. ¿Cierto? Hacia adelante de la fuerza y hacia atrás de la fuerza. La voy a poner acá abajito. Entonces, ¿qué va a ser la distancia perpendicular? Pues la distancia perpendicular va a ser desde el punto que yo voy a estudiar, voy a sacar una distancia perpendicular. ¿Perpendicular a quién? A la línea de acción de fuerza. El brazo, o sea, el brazo L es la distancia perpendicular a la línea de acción de fuerza. Donde pegue, adelante de la fuerza o atrás de la fuerza. Y como un todo, yo sé que acá tengo brazo por fuerza, o sea que es como igualmente válido trasladar la fuerza pues hacia acá atrás. Y yo sé que el efecto neto de rotación pues va a ser este efecto en el mismo sentido pues que yo lo pinté inicialmente. O sea que, ¿para qué todo esto? Porque cuando yo me voy a este problema y yo tengo la fuerza acá de interés P, esta que le subrayo, pues yo qué puedo hacer? ¿Cuál es la línea de acción de la fuerza? Pues la línea de acción de la fuerza, parce, pues de esa fuerza P va hacia arriba y hacia abajo, ¿sí o qué? Esa es la línea de acción de la fuerza. Y desde el punto morado que yo estoy escogiendo, pues ese brazo vale cero, ¿no? Siempre, en todos los Porque el escenarios. ángulo es cero. Porque, no, señor. El ángulo con Bueno, respecto al brazo es cero, porque es paralelo al parce, o brazo. sea, yo no sabría afirmar qué pasa ahí con el ángulo, pero yo sí sé afirmar que la distancia es cero. No el ángulo, la distancia. Porque, o sea, píllate porque es crítico hablarlo en términos del ángulo, porque si vos tenés una fuerza que va hacia atrás, entonces el ángulo ahí, ¿qué? ¿Vale cero o 180? Vos no sabes, ¿cierto? Depende hasta hacia dónde tomes la convención, ¿no? Sí, pero es que a lo que yo me refiero es porque es que la fuerza es paralela a la línea de acción. O sea, por eso es que digo que es cero. Pero el brazo es cero, o sea, la O sea, por el distancia centro. L es cero, porque el ángulo sigue siendo 90, ¿cierto? Ya, Entre el brazo y la línea de acción de la fuerza, por definición, pero la distancia es cero. ya, ¿Sí ya, ya. pillas? Es cuestión pues del lenguaje, ¿sí o qué? Estamos Nada más. parados ahí, pues. Sí, estamos parados ahí, entonces como estamos parados ahí, pues esa distancia va a valer cero pollito rayado. Listo. Entonces yo creo que, cierto, ese principio de brazo le permite a uno pues entender muchas cosas, ¿no? O sea que uno ve que en términos del brazo, parce, pues la normal, la línea de acción de la normal, pues también va a pasar por este punto, ¿no? O sea que la Ujú. normal también me va a generar torque cero. La componente del peso también. O sea que el peso, la fuerza P y la normal, todas me van a Todo generar hacen torque cero. O sea que torque. solo me va a intervenir la fuerza de fricción y la tensión. Ujú. Hey, Juan Esteban, sí, es cero porque la línea de acción pasa por el centro. Entonces, todo bien. O sea que hago sumatoria de torques. Pillen bien cómo me queda esta sumatoria de torques. Voy a escoger positivo en la dirección de rotación. Acá me queda sumatoria de torques, escrito si quieren desde el centro de masa, y esto va a ser igual a mi momento de inercia, escrito desde el centro de masa, multiplicado por la aceleración angular pues, que tenga esta vuelta. Y pues escribo los torques, o sea que aquí me queda uno positivo que va a ser R por la tensión. Llamemos que, dejémoslo simplemente indicado, llamemos esta fuerza que ejerce la cuerda tensión. Listo, tensión. Entonces me queda R mayúscula por tensión menos R mayúscula por la fuerza de fricción cinética. Y todo esto va igual a mi momento de inercia escrito desde el centro de masa por la aceleración angular de mi sistema. Pues espera, no, no, al revés. ¿Al revés qué? Los signos. No, no, pana, ¿por qué? Porque fíjate que la Porque, dirección positiva es en el bueno, cometido.
creí que la convención era que si iba en la dirección de las manecillas del reloj era negativo. Ah, parce, Y si no, sabes que yo siempre cambio esa convención y lo acomodo pues, con respecto a lo que necesiten el problema. Acomodarlo ah, en la dirección natural de rotación, siempre el signo listo, positivo. listo. Porque, o sea, está súper válido. Lo que vos decís sería en este caso negativo, positivo, pero en este caso este torque sería negativo, ¿cierto? Y sería un menos Sí, global. sí, porque estaría metiéndose ¿Cierto? Estaría entrando pues a... al papel, Perdón, estaría saliendo saliendo del del papel. papel, perdón. Pero pues da igual, ¿sí o qué? O sea, es un menos global, entonces por eso uno puede alterar esa convención. Ah, listo, listo. Listo, entonces, bueno, ya tengo la sumatoria de torques y me devuelvo el problema porque se me olvidó la pregunta. La pregunta es, ¿qué Aceleración. aceleración angular tiene el rollo? O sea, necesito calcular esta alfa de acá. Esta es mi pregunta. ¿Y qué? ¿Tan sencillo como un despejis o qué? Pues yo creo que ahí está, ¿no? O sea, Sí, alfa sí, chotico. va a ser igual a R por T, factor común menos la fuerza de fricción. Y acá me queda mi Centro de momento masa. de inercia. Momento de inercia del centro de masa. Y pues tengo que escribir tal vez la fuerza de fricción, o sea que aquí me queda R por T menos la fuerza de fricción, que es mu cinético, por la normal. Y la normal es la componente P, se me olvidó de nuevo, por mi función trigonométrica, seno de 30. Seno de 30. Y todo esto va dividido, mi momento de inercia escrito desde el centro de masa Gaussian. Gaussian, Y todo absolutamente eso se Gaussian. conoce. Todo eso se conoce. Hey, Juan Pablo, parce, ¿qué? Bien, profe, ya me queda más claro. Es que Entonces, sí me ¿cuál era el están enredo? terapiando. No, de general todo, es que el tema en sí me está terapiando muy feo. Pero te viste las grabaciones que hice, te has Sí, pillado todo sí. eso, porque eso, y nada. Mm. Profe, Les digo, Ay, marica, ¿cómo así? parce, no sé. hay una cosa, profe, que usted, qué pena, Dale, Jonathan. dale. Hay una cosa que ustedes decían, creo que es en la última grabación, que usted quería que abordáramos en las clases, Sí. pero no, pues ya no me acuerdo qué es, me tocaría mirar. Ah, no, marica, menos yo me voy a acordar. Yo mire cualquier cosa le aviso. Listo, hágale. Ok, punto número 7, goleado, terminado. De hecho, súper breve, no, no estaba para nada difícil, ¿ok? Oíste, profe, yo quería preguntar una cosa. Como este Sí. parcero se desliza al haber fricción, ¿no se puede hacer la relación omega radio, entonces alfa radio? ¿Cómo? Omega Radio, espérate. Omega Radio, entonces O Alfa sea, Radio. igual, sí, o sea, que si tengo que la velocidad tangencial es omega radio, puedo encontrar la aceleración bajo la misma relación, derivando pues, eso lo vi que lo hacían mucho en el Klempner y con eso sacan un Sí, montón de sí. cosas. En Espérate, este no lo puedo hacer. espérate. Yo pienso, o sea, yo me traduzco lo que me estás diciendo como para ponérmelo claro y ponérselo claro al resto de personas. O sea, lo que entiendo que me estás diciendo es lo siguiente. O sea, yo tengo una superficie vertical y sobre esa superficie vertical tengo mi cuerpo rígido. Entonces, este cuerpo rígido, chicos, todos, está rotando con respecto a esta superficie, está rotando, ¿cierto? Que eso es lo que vemos. O sea que acá va a haber un problema de velocidades relativas. ¿Cómo así que velocidades relativas? Pues si este cuerpo rígido rota en esta dirección, pues en la dirección que está ahí indicada, entonces, ¿cómo se ve el asunto? El asunto se ve como sigue. Acá voy a tener un punto de contacto. Si quieren, tengo un punto de contacto acá y un punto de contacto acá. Entonces, ¿yo qué veo? Yo qué veo desde el punto de abajo. Ah, pues yo veo desde el punto de abajo, que como esto rota sin deslizar, rota deslizándose, que este punto de arriba se desplaza hacia arriba, ¿cierto? Todos estamos claros ahí. ¿Y yo qué veo desde este punto de adentro del cuerpo rígido? Ah, pues yo veo desde este punto de adentro del cuerpo rígido que este punto se desplaza como hacia atrás.
Estamos ahí. Sí, sí. Y claro, esa es la condición de rodar deslizando, ¿cierto? Que la velocidad entre esos puntos es distinta de cero. La condición de rodar sin deslizar es que la velocidad entre esos dos puntos sea cero. Entonces la velocidad ahí tiene que valer cero, pero en este caso no, es diferente de cero. Listo. Entonces hay un problema de velocidad relativa ahí. Entonces uno podría como intentar sacar ese problema de velocidad relativa, pues en términos de cinemática, ¿no? La velocidad desde abajo con respecto al de arriba, o la velocidad del de arriba con respecto al de abajo, o del de afuera del cuerpo rígido con respecto al de adentro y del de adentro con respecto al de afuera. Y esa es la conexión que este man me está dando, ¿cierto? Esta es la condición omega R igual a alfa por R. Entonces, ¿de dónde viene esta condición? Esto es como escribir las ecuaciones cinemáticas, ¿cierto? Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Por ejemplo, suponiendo que la velocidad es constante ahí. Suponiendo, pero ya vamos a darnos cuenta que no es constante. Entonces, en este caso, la velocidad se cambiaría por quién? La velocidad sería omega por R. Y la distancia, pues sería el arco de la circunferencia, o sea, 2pi dividido el tiempo. Esto es si la rotación fuera constante, pero en este caso no es constante, este cuerpo se está acelerando. O sea que yo utilizo la siguiente ecuación, la velocidad, ¿cierto? Al cuadrado, velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Y yo supongo que esta velocidad inicial es cero. O sea que aquí me queda velocidad al cuadrado, o sea, velocidad al cuadrado va a ser igual a 2 veces la aceleración por la distancia y utilizo pues las condiciones que yo sé. Yo sé que la velocidad es omega por r y la aceleración es alfa por r. O sea que la velocidad al cuadrado, que va a ser omega cuadrado por r cuadrado, pues va a ser igual a quién? Va a ser igual a 2 veces la aceleración alfa por r por una distancia. Esta es la relación que utilizas, Jonathan. Profe, pues yo no la vi así directamente, sino que lo que ellos dicen a veces es que, bueno, si el cuerpo está acelerado, entonces si yo derivo v tangencial, me va a dar a tangencial. Y como está en un círculo, entonces puedo encontrar la relación velocidad tangencial con omega por r. O sea, a ver, lo que dice este man, velocidad es r por omega, ¿sí o qué? Ajá, y si hay Pero aceleración, esta, entonces puedo pero derivar eso. tapo, esta es la velocidad tangencial. O sea que si yo me parcho en un punto de acá, en los puntos del cuerpo rígido, ¿yo qué veo? Yo veo que a medida que va evolucionando el tiempo, estos puntos rotan cada vez más rápido, ¿sí o qué? Porque hay una fuerza externa que está generando torque. Entonces, eso quiere decir que la magnitud de la velocidad tangente cambia en el tiempo, ¿correcto? O sea que si la magnitud de la velocidad tangente cambia en el tiempo, o cambia el R o cambia el omega, pero el R no cambia, o sea que solo cambia el omega. O sea que yo puedo derivar esta cantidad con respecto al tiempo. O sea que a partir de esta cantidad yo voy a encontrar la aceleración tangente. Y esa aceleración tangente pues va a ser igual a R por alfa, ¿correcto? Esto es. Ese es. Sí, listo, sí, yo estoy de acuerdo ahí, pero no veo la conexión con este punto. No, yo te estaba diciendo que ahí como se está deslizando, esto no aplica. O sea, ahí yo ya no Mm, podría saber hacer esta relación de velocidad tangencial y aceleración tangencial. no, por supuesto que sí lo puedes utilizar, porque todos los puntos tangentes a la trayectoria pues tienen una velocidad y todos los puntos tangentes a la trayectoria pues están acelerando pues, con una tasa R por alfa. El asunto ahí es que si vos encontrás alfa, pues ya encontrás a qué tasa está cambiando la aceleración tangencial. Ah, ¿Sí ok, o pillas? sea que acá se aplica. Sí, por supuesto, total. Pero yo no conozco la velocidad angular, o sea, nunca me la dieron. Ay, ¿y para qué hijo de putas? Pilla. O sea, tenés la aceleración angular. ¿Sí pillas? Ya, ya. O sea, integro. Entonces, no, o sea, podés utilizar las ecuaciones cinemáticas. Porque si Ya, ya ya. tenés, o sea, ya tenés alfa, ¿sí o qué? Entonces tenés la aceleración tangencial. Y si necesitas conocer la magnitud de la velocidad de los puntos, pues vos sabes que la velocidad al cuadrado va a ser igual a la Ujú. velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración, pero esta es la aceleración tangente por la distancia, ¿cierto? O sea que esta velocidad inicial vale cero. Y el asunto es el siguiente, vos tenés el rollo del papel higiénico y lo estás jalando hacia abajo.
O sea que si vos lo jalás una distancia X, si este X aumenta, entonces la velocidad final tangente de todos estos puntos pues aumenta, va a rotar más rápido, ¿no? O sea que la velocidad al cuadrado pues va a ser 2 veces la aceleración tangencial. La aceleración tangencial es el R, ¿cierto? El cuerpo rígido por el alfa, por la distancia X que va bajando, ¿no? O sea que el R es fijo, el alfa fue el que acabaste de encontrar y el X es el que cambia. Mientras más papel higiénico jales, ¿cierto? Pues va a aumentar la velocidad. No sé si has visto, por ejemplo, los gatos que van y desenrollan el papel higiénico, ¿no has pillado? Sí, sí. O sea, píllate que el papel higiénico va rotando cada vez más rápido mientras los gatos van jalando más, no. O sea Sí, que eso lo puedes entender como el desplazamiento X. Lo que está bajando cada vez más este X, entonces hace que aumente la velocidad tangente a la trayectoria, ¿no? listo. Dependiendo pues de los parámetros externos del papel. Y ese alfa, realmente este alfa que calculamos, pues depende de quién. Depende de la masa, ¿cierto? Del momento de inercia, pilla, del radio, de la tensión, todos esos parámetros externos. Vale. Profe, ahí noto que ese radio no es fijo. Suba un momentico, por favor. Sí. Ese radio puede variar. O sea, Este radio R. sí, porque a medida que yo saco papel higiénico, el radio se hace chiquito. Sí, no, pero uno ignora inicialmente ese efecto, ¿no? Sí, sí, Porque, o claro. sea, si vos le quitas 2 vueltas al papel higiénico, yo creo que el radio sigue siendo más o menos el mismo. El papel es muy delgado Es comparado muy pues con todo delgado. el tamaño que tiene. Pues uno puede hacer esa suposición. Pero si uno Ya, ya. quisiera pues sacarse un ojito con esto, usted puede suponer que ese radio también cambia en el tiempo, ¿no? Pero tiene que conocer una forma funcional en que ese radio cambia en el tiempo. Listo. Listo, muy bien. Ve, bacano. Nunca había pensado cómo un gato desenrolla un rollo de papel higiénico. Ok, más preguntas. Esas cosas Oh, útiles para las que sirve la física. claro, muchachos. No, yo creo que la persona que puso este problema estaba pues entrando al baño y pensó como, uy, no, miren este problema de cuerpo rígido, ¿no? Literal, o sea, es un problema de cuerpo rígido al que nos vemos enfrentados todo el tiempo, ¿no? Cada vez que vamos a sacar papel del baño, pues estamos haciendo esto, estamos encontrando que la aceleración angular pues va a depender de qué tan duro tiremos, no, y de qué tan áspera sea la pared en la que está apoyada el papel higiénico. Realmente es eso, ¿no? En fin, chicos, problema número 7, Chulito, ¿qué otro problema quieren mirar? Muchachos, no, están súper melos. Chicos, ¿ya plantearon el problema número 8, por ejemplo? ¿O no? ¿No lo han revisado? No, profe, yo no lo he revisado. Le damos a eso un momentico, planteamos todas las ecuaciones. De una. Bueno, vamos a darle. Muchachos, dice lo siguiente. Problema número 8. Un cilindro sólido uniforme de masa M y radio 2R descansa en una mesa horizontal. Se ata un cordón mediante un yugo a un eje sin fricción que pasa por el centro de un cilindro, de modo que este puede girar sobre el eje. O sea que es una polea real de radio R. El cordón pasa por una polea con forma de disco de masa M y radio R, que está montado en un eje sin fricción que pasa por su centro. Un bloque de masa M se suspende del extremo libre del hilo, figura. El hilo no resbala en la polea y el cilindro rueda sin resbalar sobre la mesa. Si el sistema se libera del reposo, ¿qué aceleración hacia abajo tendrá el bloque? Inclina el plano y cambia la esfera
por un carrete conectado desde abajo. Uy, súper loco esa última extensión. Bueno, yo creo que está. Más o menos se entiende. No sé. ¿Qué habría que hacer con este problema? Pues ahí no saldría por trabajo y energía. ¿Cómo por trabajo y energía? Nunca lo había pensado por ahí. ¿Cómo lo pensarías? Porque, bueno, pero la vuelta es la polea. Porque yo analizaría la energía cinética y la potencial que tiene pues todo el sistema, de todo el sistema. Analizaría la energía mecánica y rotacional del sistema. O sea, a ver, bien, yo entiendo la energía. O sea, vos puedes sacar, píllate que el primer cuerpo rígido, o sea, voy a ponerlo como sistema 1, 2 y 3. Entonces, el cuerpo 1 tiene energía cinética. Perdón. Cuerpo 1, 2 y 3. El cuerpo 1 tiene energía cinética translacional y rotacional. El cuerpo 2 tiene energía rotacional pura. Y el cuerpo 3 tiene un cambio de energía cinética y un cambio de energía potencial. Entonces yo puedo escribir las expresiones energéticas. Por supuesto que sí. Eso implica como definir muy bien mi cero de energía potencial gravitacional. Correcto, pero, o sea, al hacer un tratamiento energético, solo me entregaría, por ejemplo, las velocidades. No me dice nada de la aceleración, sí es cierto. O sea, sí puedes encontrar la aceleración, por ejemplo, con la relación cinemática. O sea, la velocidad al cuadrado es 2 veces la aceleración del centro de masa por la distancia, ¿cierto? Entonces, vos podés conocer a partir del tratamiento energético la velocidad. Sí, correcto. Y a partir de ahí, pues conocer la aceleración, pero sujeto a que tanto baje, pues el cuerpo. O sea que si este cuerpo 3 baja una distancia X, pues vos tenés una aceleración determinada de este cuerpo, del cuerpo 1, porque, por supuesto, porque están ligados pues por medio de la cuerda. Mientras más baje el bloque M mayúscula, mientras más baje mi sistema 3, pues más se va a acelerar mi sistema 1. Y eso es lo que me está diciendo esa ecuación cinemática, ¿no? O sea que desde el tratamiento energético pues va a quedar una expresión súper pelle, ¿no? Sí, queda muy largo. Queda muy violento. Y tengo Mientras que que tener una variable geométrica extra que es Y. pues el desplazamiento, correcto, el X. Ajá. Entonces, no, de pronto, qué cagada, ¿cierto? Puede salir, pero toca voltear mucho por ahí, ¿no? Sí, sí. Mientras que de pronto por un tratamiento dinámico, pues sumatorio de fuerzas y sumatorio de torques pueda salir todo más sencillo. Puede, ¿no? Arranquemos. O sea, lo primero sería, pues, por un tratamiento dinámico, lo primero sería, pues, pintar las fuerzas a las que está sometido mi sistema, cada uno de ellos. Entonces, para este cilindro, pues yo tengo la normal, acá, tengo la tensión, acá, tengo la componente del peso, sería esta componente del peso chiquitica, voy a pintarla así. Y tengo la fuerza de fricción, que en este caso pues la voy a pintar a lo largo de esta dirección, así. Eso sería para mi cilindro. Para la polea, entonces, ¿qué tengo? Para la polea voy a tener esta tensión, tengo esta otra tensión hacia abajo, tengo una componente del peso, de nuevo chiquitica, la voy a poner acá al ladito inicialmente. A ver, esta se reveló, esta chatarra. Vendría acá. Y una normal, esa normal pues iría como hacia arriba, así con esta inclinación, la voy a exagerar.
Y lo mismo para el bloque, ¿no? Para el bloque, ¿qué tendría? Tendría una componente del peso hacia abajo, esta, y tendría una componente de tensión hacia arriba. O sea que la componente de tensión hacia arriba debería pintarla como así chiquitica también, de nuevo. Y alguna fuerza que se me escape, chicos. O ya, están todas ahí. ¿Qué creen ustedes? Yo creo que no, ahí están todas. Y ahí están todas. Entonces, el asunto acá, ¿cierto? El éxito de este problema es etiquetar todas esas fuerzas como de la forma correcta y darse cuenta quiénes van a generar rotación y quiénes van a generar traslación. Entonces voy. Acá para el cilindro, pues voy a tener tensión, voy a tener componente del peso, o sea, M mayúscula por G, y voy a tener la normal, pero del cilindro. Y voy a tener una fuerza de fricción, y esta fuerza de fricción, pues va a ser una fuerza de fricción estática. Eso para el cilindro. Ahora, para la polea voy a tener una normal de la polea. Voy a tener la componente del peso, M por G. Voy a tener una tensión. Y esta otra tensión de acá, pues la voy a llamar la tensión, si quieren, 2. Entonces, cuidado que hay dos tensiones. Tensión 1 y tensión 2. Y para el bloque de abajo, entonces voy a tener tensión 2 y la componente del peso, M mayúscula por G. Y ahí estaría todo. ¿Estamos o no? Muchachos. Lo que me pareció raro fue la tensión, porque la cambió de nombre, profe. Parce, porque es un cuerpo rígido real. O sea, no es una polea ideal, es una polea real. Entonces, si es una polea real, tiene que tener tensiones diferentes, porque está sometida a rotación pura. ¿La pillas o no? ¿O no? Yo no, pues No pasa no nada. la entiendo, no la entiendo. Calma, calma, parcero. Ya la vamos a hacer. Me voy a centrar inicialmente en la polea, por acá. Polea. Entonces, las fuerzas a las que está sometida la polea ya las habíamos pintado. Son la componente del peso hacia abajo, la componente de la normal hacia arriba, y acá voy a tener tensión y tensión. Haciendo un zoom ahí de la situación. Entonces, inicialmente voy a poner esto como tensión, tensión igual, normal de la polea y componente del peso, M por G. Entonces, la polea está sometida a un movimiento de rotación pura. O sea que como está sometido a un movimiento de rotación pura, pues únicamente tengo que hacer sumatoria de torques. Voy a suponer la dirección positiva, pues en la dirección pues, de rotación. Acá tengo sumatoria de torques y esa sumatoria de torques pues va igual al centro de masa. Perdón, esta sumatoria de torque la estoy tomando desde el centro de masa y va igual a mi momento de inercia, visto desde el centro de masa por la aceleración angular que tenga la polea. Sumatoria de torques. ¿Quién me genera torque? Allá lo entendí, como ellos no pueden ser iguales, porque como yo ya sé que la polea está rotando y mira que las fuerzas van en direcciones diferentes, entonces esas tensiones tienen que ser diferentes para Porque que se si no, cumpla, porque si no esa polea no va a no rotar, rotaría. no rotaría. Entonces acá pues pongo la etiqueta T1 y T2, muy bien, y acá me quedaría entonces R por T2, que sería el positivo, menos R por T1, que sería el negativo. Y todo esto va igual entonces a mi momento de inercia escrito desde el centro de masa para la polea por la aceleración angular de la polea. Esta sería la ecuación número 1, si quieren. Esa sería la polea, ¿sí o qué? Y si yo hago sumatoria de fuerzas, pues la sumatoria de fuerzas en X y en Y para esa polea tiene que valer 0.
porque la polea está sometida a rotación pura. ¿Sí, Sas? Chicos, ¿sí o no? Hombre. Bien. Vamos a sacar este desgraciado, vamos a rematarlo. Entonces me voy a centrar ahora en el disco. En el cuerpo rígido. Yo sé que ese cuerpo rígido, ese disco, está sometido a rotación y traslación, las dos. Entonces las fuerzas son normal, abajo, tensión acá, fuerza de fricción, acá que se opone al movimiento, y pues la componente del peso, que vendría acá chiquitica, así. Entonces acá arranco por la sumatoria de fuerzas. Voy a suponer sumatoria de fuerzas en X, positivo hacia la derecha, así. Y esa sumatoria de fuerzas en X, pues tiene que ser igual a ¿cuánto? Tiene que ser igual a la masa por la aceleración del centro de masa. Y desde esa sumatoria de fuerzas en X, pues me queda lo que sigue, me queda la tensión 1, que sería esta tensión 1, menos la fuerza de fricción estática, que sería esta, y pues nada más. Desde ahí yo veo que esa sumatoria de fuerzas tiene que valer ¿cuánto? Tiene que valer pues la masa por la aceleración del centro de masa. Esta sería la ecuación número 2 de traslación. Y me queda faltando entonces la sumatoria de torques, que va positivo en la dirección de rotación. Acá me queda sumatoria de torques, escrita desde el centro de masa, y esto va igual a mi momento de inercia, escrito desde el centro de masa, para el disco, para el cuerpo rígido, pongámoslo D. Y todo esto va multiplicado por la aceleración angular de mi disco. Sumatoria de torques, vista desde el centro de masa. ¿Quién me genera torque? Pues desde el centro de masa solo me genera torque la fuerza de fricción. O La sea que aquí fricción. me queda R mayúscula, bueno, realmente 2R, porque es 2 veces el radio, R por la fuerza de fricción estática, y todo esto va igual a mi momento de inercia escrito desde el centro de masa del disco por la aceleración angular del disco. Y esta sería la ecuación número 3 de este problema. O sea que en caso de que, o sea, vení, Sí. el problema en ningún momento me dice que hay fricción directamente, pero usted dedujo que la fricción debe existir porque está rotando. De no estar rotando se No, quedaría parcero. ahí. No, no. De no O sea, el, estar, de no haber la fricción se quedaría ahí dando vueltas. no, Pues de se hecho, quedaría ahí. el problema sí me dice que hay fricción, ¿En dónde? porque, porque píllate que te dice claramente que, déjame yo lo busco, a ver, un cilindro sólido uniforme de masa de mi radio 2R descansa en una mesa horizontal. Esa es Se la ata única un parte donde cordón, mencionan eso. no, calma. Se ata un cordón mediante un yugo a un eje sin fricción que pasa por el centro del cilindro, de modo que este puede girar sobre el eje. El cordón pasa por una polea con forma de disco de masa de mi radio R, que está montado en un eje sin fricción que pasa por su centro. Un bloque de masa M se suspende del extremo libre del hilo. Ojo pues, el hilo no resbala en la polea, y pilla la clave acá. Y el cilindro Rueda sin resbalar. rueda sin resbalar sobre la mesa. Entonces ya con eso, parce, todo bien. Hay Hay fricción. fricción. Hay fricción y estática, no cualquiera. Fricción estática. Oís, qué cosa más fregada eso, hombre. Porque una chimba, ¿no? O sea, usted, si rueda sin deslizar, parce, pinte fuerza de fricción estática de una. ¿Sale? Usted no tiene que pensar siquiera mucho. Entonces, Listo, continúe. tengo ecuaciones 2 y 3. Todo bien, patrón. Ahí voy a terminar. Entonces, voy con esta parte y me voy a centrar en el bloque cuadrado. Parce, ese es súper fácil, ¿no? Ahí solo tengo que hacer sumatoria de fuerzas. Es más, ni siquiera voy a hacer el diagrama de cuerpo libre para no repetirlo. Ya lo hice, pues, arriba. Lo que sí voy a suponer es esta dirección privilegiada del movimiento, positivo hacia abajo,
Y acá voy a hacer sumatoria de fuerzas en Y, y esta sumatoria de fuerzas en Y pues tiene que ser igual a la masa por la aceleración del bloque. Y desde esta sumatoria de fuerzas en Y pues me queda que M mayúscula por G menos la tensión 2, cuidado, tiene que ser igual a la masa por la aceleración de mi bloque. Y esta sería mi ecuación número 4. La que tengo pues todas estas ecuaciones. A ver, perdón. Así. 1, 2, 3 y 4. Y necesito ligar todas esas vueltas. Y todo se liga pues por medio de la cuerda. O sea que tengo que darme cuenta pues de la aceleración. Y voy a escribir las ligaduras acá. Vamos a ver si las pillan. Voy a copiar la figura acá para que lo clarifique. Ligaduras. Ojo pues, todos los puntos de la cuerda, todos esos maricos puntos de la cuerda se tienen que mover con la misma aceleración. Todos. Esa es la clave de estos problemas, chicos, la cuerda. Entonces, la primera ligadura va a ser la aceleración del bloque. Va a ser igual a la aceleración tangencial de la polea. Y la aceleración tangencial de la polea es el R de la polea por el alfa de la polea. O sea que desde aquí, ¿qué concluyo? Yo concluyo que la aceleración del bloque tiene que ser igual al R mayúscula por el alfa de la polea. ¿Sí o no, muchachos? Yo no diría que es aceleración tangencial, profe, porque esa no es del centro de masa. ¿Cómo que no es aceleración tangencial? Claro que sí, es la aceleración tangencial de la polea. Esta es la aceleración tangencial de la polea. Es que no la veo así, profe, porque entonces la aceleración estaría cambiando de dirección. No, parce, porque usted se parcha en un punto, en un sistema de referencia inercial que es el centro de la polea. Ese punto no se mueve, no está sometido, pues la sumatoria de fuerzas ahí vale cero. Es un Bueno, sistema de bueno, sí, sí, referencia sí, inercial y usted se da cuenta que es la Sí, aceleración soy tangencial. un idiota, sí, 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 No, sí. no, Es de fresco, la todo polea, bien. es de la polea. Lo estaba De la viendo polea. en el círculo, en el círculo. No, Lo estamos estaba hablando de la viendo polea. Sí, 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 ya, perdón. Listo, todo bien, no pasa nada. Ahora, la siguiente. Yo me doy cuenta que la aceleración tangencial de la polea, o sea, estos puntos de acá arriba, que siguen siendo tangentes, tiene que ser igual a esta aceleración de este punto, que tiene que ser este punto de acá. El centro de masa. O sea que esta va a ser la aceleración del centro de masa del disco, ¿sí o qué? Señor. O sea que la aceleración del centro de masa del disco, visto desde un sistema de referencia inercial, que es el punto más bajo, porque rueda sin deslizar, la velocidad de ese punto es cero. Yo desde ahí veo esto. Yo veo que esto va a ser 2 veces el R por el alfa del disco. ¿Sí o qué? ¿Sí o no? Sí, señor. O sea que esto tiene que ser igual a la aceleración del bloque. Pues puta, entonces ya goleé, ¿no? Porque Sí. la aceleración del bloque es R por el alfa de la polea. O sea que encontré que 2 veces el R por el alfa del disco es igual al R por el alfa de la polea. O sea que el R se me muere con el R. Y acabo No de depende escribir del radio. entonces, correcto, no depende del radio, no. Realmente sí debería depender del radio, pero Sí, fíjate que en este problema me están diciendo que el R es el mismo, ¿no? sí, sí. Por eso se puede morir. O sea que yo acá tengo que 2 veces el alfa del disco, 2 veces la aceleración angular del disco, pues va a ser igual a la aceleración de la polea. O sea que el disco más o menos me tiene que dar 2 vueltas para que la polea me dé una vuelta, por la relación de tamaños que tiene. Pues cuando uno hace engranajes, no, Sí, perdón, cuando uno hace la piñones. relación, eso, piñones, cuando uno hace Sí. piñones y hace esas relaciones de aceleración para que no se le dañe la máquina, estás aplicando esta relación que acabamos de encontrar La misma, entre los correcto. O sea, radios. pille, por ejemplo, qué pasa cuando uno monta en bici de montaña. O sea, la Eso, bici de montaña tiene un montón de piñoncitos atrás. Entonces, porque sí, usted los pone, cambios. porque los cambios, correcto, porque usted pone el piñón más grande atrás y el más chiquito adelante para poder subir una loma. A ver, entendámoslo, ¿cierto? Usted va a subir una loma, Sí, entonces usted para subir una loma pone el piñón más grande atrás y el más chiquito adelante. Es más o menos la idea.
y pues ustedes saben que esto está conectado por medio de una cadena. ¿Listo? Entonces acá viene la cadena. Así. Entonces, ¿usted qué tiene? Usted atrás tiene un radio R grande y acá adelante tiene un radio R pequeño. Así, listo, sin más. Entonces usted relaciona todo esto por medio de quién? Usted relaciona todo esto por medio de la aceleración tangencial, ¿sí o qué? O sea que aquí, ¿qué le queda? La aceleración tangencial, en este caso, pues va a ser R grande por el alfa del disco grande. Lo voy a poner alfa de T mayúscula. Y acá la aceleración tangencial va a ser ¿quién? Va a ser el R pequeño por el alfa del disco pequeño, ¿correcto? Y estas vueltas tienen que ser iguales, o sea que el R por el alfa D tiene que ser igual al R por el alfa D pequeño. O sea que el alfa D pequeño o el alfa D grande si quieren, pues va a ser R pequeño sobre R grande por el alfa D, chiquitico. Claro, las velocidades angulares, las aceleraciones angulares son distintas. Si este da, por ejemplo, una o dos vueltas, ¿cierto? Este va a desplazarse solo un pedacito del arco. Disculpe, o sea que lo que Sí, sí. acabamos de descubrir es que las aceleraciones del disco y de la polea son directamente proporcionales. Correcto. Listo. Lo que se desplaza Gracias. angularmente uno, por ejemplo, lo que se desplaza angularmente la polea, para que la polea dé una vuelta, el disco tiene que haber dado dos vueltas, ¿no? No, entonces no son directamente proporcionales. Son Directamente inversas. proporcionales, no. Es que, no. Inverso es que Si usted una tenga aumenta, una otra cantidad disminuye. sobre la otra, correcto. Eso. Pero directamente proporcionales es que usted tenga Y igual a una constante por X. O Eso sea, es lo y que esta tenemos. constante es cualquier valor. Eso es directamente proporcional. Eso La es lo que proporción es la tenemos. constante que usted pone ahí, correcto. Lo que tenemos en este caso. Listo. Entonces, termino con la bicicleta. ¿Usted qué pasa cuando usted le clava el pedalazo a esto acá adelante? Pues cuando usted genera una fuerza acá, por medio de los pedales, si quieren, pintamos esta pequeña esvástica, ¿sí o qué? Usted está generando una fuerza. ¿Y cómo se va a transmitir esa fuerza atrás? Pues esta fuerza se va a transmitir pues por medio de esta tensión, ¿cierto? O sea que usted está generando un desplazamiento acá pequeño, pero acá atrás está generando un grande desplazamiento. Y como el R aumenta, como el brazo aumenta y la tensión es la misma, entonces usted está generando más torque, ¿cierto? Y como usted está generando más torque, pues está generando más subida, pues más fuerza, pues digámoslo así, más torque para subir. ¿Se pilla? ¿Se ve ese asunto? ¿O no? ¿O no se entiende? Chicos. Sí, sí se ve, pero es como todo antiintuitivo. Sí, claro, total, es antiintuitivo, ¿cierto? Porque ¿qué pasa si usted necesita como avanzar más? Si usted pone la bici más dura, pues si usted pone la bici más dura, pues resulta que la circunferencia de atrás ya es más pequeñita con respecto a la circunferencia de adelante. Si usted necesita avanzar más, usted cambia totalmente la relación de la bici. Grande Ah, adelante y piñón pequeño atrás. por eso da vuelticas. O sea, cuando yo pongo el cambio suave, yo estoy boleando un montón de pedal, pero con menos fuerza, Correcto, y por eso avanzo tan pero lento. genero más torque atrás, es lo que me permite subir. Pues venzo la Listo. componente del peso que tengo en contra. Pero si yo necesito avanzar rápido, pues digamos en plan, yo pongo acá una relación grande, entonces tengo que hacer mucha fuerza acá sobre los pedales, pero esto va a rotar más rápido. Esa rotación más rápida quiere decir que usted pues va a avanzar más deprisa, ¿no? Brutal. Porque entonces sí, pues uno podría pensar que ahí este man se está inventando esa distancia de la nada, pero lo que está haciendo es que no está avanzando nada para poder hacer dar vueltas en la bolita de atrás. Correcto, sí, eso es. ¿Qué nota? En fin, chicos, yo creo que acá están planteadas todas las ecuaciones. No me da tiempo para solucionarlas, pero ya está el problema, pues como escrito como un todo. Encuentren lo que piden, ¿listo? Que ya solucionar las ecuaciones con álgebra. Yo creo que esa parte sí se las puedo dejar, ¿o qué?
muchachos. ¿Qué opinan? O sea, hay que hallar, en este problema me piden encontrar la aceleración del bloque B. O sea que si yo encuentro la aceleración angular de cualquiera de los problemas, ya hago libre, ¿cierto? Del disco, de la polea, ya tengo todo. O sea que el plan es encontrar, por ejemplo, el alfa del disco. Vale, chicos, ¿lo chequean ustedes? Vale, profe. Listo, profe. Listo, hágale. Muchachos, bueno, programé el quiz para las 11:20. Yo creo que hagamos el break para tinto y pues ya ustedes lo presentan. Este quiz también lo hacen las personas del jueves, por supuesto. María Alejandra. No problema. Listo, muchachos. Entonces, muchas gracias por venir. Nos estamos viendo por ahí, bien juiciosos. Chao. Cuídense. Chao, profe. Gracias. No, profe. Todo bien, chao.